Buenos días, querida iglesia. Soy el pastor Nick Provega de la Iglesia Adventista de Tulare. Estoy muy contento que me acompañen en esta mañana porque sé que Dios nos va a bendecir. Estamos haciendo una serie del crecimiento espiritual y hoy el sermón es titulado La palabra se convirtió en carne. La palabra se hizo carne. Vamos a orar para pedirle una bendición del Espíritu Santo en este momento. Oh Padre Celestial, te damos gracias que nos has dado este día de vida, Señor, que nos has bendecido con tu presencia, Señor, que nos has traído a este medio para poder escuchar tu palabra. Oh Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz, Señor, que nos transformes a través del estudio de la palabra de Dios. Te pido, Señor, que por favor, Señor, que estés con nosotros, que nos bendiga, Señor, y que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, amigos, había un hombre anónimo que fue a una Walmart en el estado de Vermont y era el día de acción de gracias, Thanksgiving Day. Y él fue a Customer Service, ahí donde te ayudan, donde pagas tus biles y todo eso. Y él le dijo a la persona ahí que se quedó con la boca abierta y ni podía creer lo que le acaba de decir el Señor. El Señor le dijo, mira, en este día yo voy a pagar todo las cosas que se ponen en layaway. Las cosas que se ponen al lado y ser pagadas a poquito a poquito. Y el Señor no lo creo, porque estás hablando de miles y miles de cosas, porque usualmente en el Día de Acción de Gracias mucha gente va y aparta sus regalos y los empieza a pagar poquito a poquito. Y entonces, esta persona aquí fue una persona que financió esta actividad, ¿verdad? Él él concedió de su dinero para pagar por esto. Esta persona se suministró a su propio costo, ¿verdad? A su propio costo para hacer esta obra de caridad. En el griego hay una palabra que describe esta acción. Esta acción es epicorregesate. Y esa palabra griega, la palabra central que viene de eso es la palabra coro. Coro, que nosotros sabemos como un coro. So, ¿qué tiene que ver un coro con qué tiene que ver coro con financiar y pagar? ¿Y qué tiene que ver un coro y financiar y pagar con la palabra de Dios? Bueno, a través de este sermón Dios nos va a hablar y nos va a decir, tiene un mensaje para nosotros y nos va a hablar y va a decir qué debemos que hacer nosotros, cómo debemos que practicar coro cuando venimos a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Juan 6 es un capítulo centro fundamental en el libro de Juan. Aquí es cuando Jesús se declara como el yo soy el pan de vida. Aquí es cuando Jesús se declara el Mesías en frente de tantas personas y sabemos que al final de Juan muchos de los discípulos lo abandonaron, no pudieron recibir su instrucción. Aquí capítulo comienza con cuando Jesús dio de comer a los 5,000. Aquí dice Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. La gente tenía hambre. Estaban afuera con Jesús. Tenía hambre. So Jesús tuvo compasión sobre ellos y les dio de comer. Versículo 12 al 13 dice así. Así cuando se llenaron, dijo a Jesús a sus discípulos, recojan los fragmentos que quedan para que nada se pierda. Por tanto, lo recogieron y llenaron 12 cestas con los fragmentos de los 5 panes de cebada que sobraban los que habían comido. So, estas personas, Jesús tenían hambre, Jesús los llenó y hasta sobró. ¿Tienes hambre en este día? ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Estás buscando una bendición de Dios? ¿Quieres que Dios te cuide y te bendiga y te llene tu ser de su presencia, de su amor? Imagínate tú estando allí en ese día cuando Jesús dio de comer a 5,000 personas nomás con 2 peces y cinco panes.
¿cómo te sentirías tú? ¿Qué pensarías tú de Jesús? Imagínate estar ahí entre toda esa gente y recibiste un pan de Jesús sabiendo de que no vino una troca de Walmart con tanto pan del banco de comida. No vino un restaurante para darte un banquete. Esto vino de nada. Jesús hizo una oración y empezó a repartir y al final todo el mundo se llenó, 5,000 personas. ¿Te imaginas cómo te sentirías tú? ¿Cómo crees que se sintieron las personas que estuvieron ahí? Bueno, la palabra de Dios no nos deja la imaginación, sino nos dice lo que pasó. Juan 6, 14 al 15 dice, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos se dieron cuenta en ese momento, wait a minute, Jesús nos puede dar de comer, Jesús nos puede sanar, Jesús puede resucitar en los muertos. Este es el profeta. Miró la señal, la gente dijeron, este es el profeta. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Pues la gente estaba bien emocionada, la gente estaba al punto de agarrar a Jesús y forzarlo para declararse el rey. Y estaban pronto para poner un ejército, agregarse, porque aquí está aquel que nos va a dar el dominio temporal sobre las otras naciones. Pero Jesús dijo, no, esa no es mi misión. Yo no vengo para que me hagan un rey conquistador terrenal. No, yo vengo como el rey que va a sufrir. El siervo sufriente de Isaías 53. No, yo no vengo para eso. Entonces, en los relatos de otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo que pasa en este momento, Jesús despide primero a los discípulos, a los 12. Porque ellos están allí aborotando las personas también. Y lo que hace Jesús, váyanse. Y le hicieron caso porque Jesús les habló bien duro. Y después empieza a despedir a la gente. Váyanse. Y luego él sube a la montaña. ¿Qué crees que estaba haciendo Jesús en la montaña? Estaba orando. Estaba orando para que el Padre le diera entendimiento a la gente. Porque la gente estaba tratando de poner a Jesús y a Dios en una caja. Así debe que ser Dios. Dios debe que hacer estas cosas. Y si no las hace, pues no es Dios. Jesús pasa esa noche en oración, luego se va al barco, luego camina en la agua, los discípulos miran, se asusta, Pedro se sale y dice, ayúdame a caminar, y se fijan en otras cosas y se hunde, ¿verdad? Esta es la misma historia, todo esto está pasando en la misma manera. Esta es otra señal que Jesús hizo, que Él no es un ser humano, el único que puede caminar sobre el agua es Dios, ¿right? Aquí Jesús todo esto está conectado, mis hermanos, porque hay un punto central que Dios quiere hacernos saber al leer Juan 6. Entonces vamos a seguir la historia. El siguiente día, mira lo que dice, al siguiente día, cuando las personas que estaban de pie al otro lado del mar vieron que no había otro barco allí, excepto aquel que sus discípulos habían entrado, y que Jesús no había entrado en el barco con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos. Sin embargo, otros barcos vinieron de Tiberíades, cerca del lugar donde comieron pan después de que Jehová le había dado gracia. Cuando el pueblo vio así que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, también se subió a los barcos y llegaron a Capernaum buscando a Jesús. Mis hermanos, la gente se levantó y empezó a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Es como una historia de Hollywood, ¿verdad? Que la gente se mira, ¿dónde está? Y lo están buscando, ¿verdad? Y no, miraron que el barco donde estaban los discípulos ya no está, se fueron. Y hay otra gente que vino y están escuchando el milagro, escuchando lo que están pasando, y están buscando, y no lo encuentran. Entonces se van de donde estaban, del otro lado del mar de Galilea, al otro lado, a Capernaum, donde está la base de Jesús. Seguramente ahí va a estar Jesús, porque ahí es donde está su base, de ahí es donde él fundó su ministerio. Y las personas están buscando a Jesús. Mis hermanos, ¿hay un problema buscando a Jesús? ¿Siempre es bien que la gente busque a Jesús? Pues vas a decir, claro que sí. Bueno, depende en el motivo.
¿Te acuerdas que hay alguien que buscaba a Jesús la noche que fue traicionado? En el jardín de Getsemaní, alguien lo buscaba y esa persona le dio un beso de muerte. Vamos a ver lo que dice la gente. El versículo 25. Y cuando lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron, Rabino, ¿cuándo viniste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo fue? Porque para un lado al otro toma mucho tiempo. ¿Cómo fue que, porque nosotros miramos tus discípulos se fueron, tú te subiste a la montaña y te estábamos vigilando, te estábamos buscando porque no queríamos que te escaparas y te escapaste, ¿cómo te viniste al otro lado? Ellos quieren saber, es posible y probable que ya se estaba corriendo que Jesús había caminado sobre las aguas. Y Jesús les respondió y les dijo, lo más seguro, les digo, que me buscas no porque hayas visto las señales, sino porque comiste de los panes y fuiste llenado. No labores por la comida que perece, sino por la comida que perdura en la vida eterna, que el Hijo del Hombre los dará, porque Dios Padre ha puesto su sello sobre él. ¿O qué es lo que Jesús contesta su pregunta? No, muchas veces Jesús no contesta la pregunta directamente. Porque Jesús, Él no nos habla a este nivel, sino Él nos habla a nivel profundo. A nivel profundo. Y Él ahí está hablándoles del motivo verdadero por qué lo buscan. ¿Y sí? A Jesús le dice, mira, no me están buscando porque han mirado los señales. No me están buscando porque me han mirado los señales. La gente ya a este momento ya se está poquito desanimando. Porque Jesús negó ser rey. Y acuérdese, el pueblo de Israel buscaba un rey terrenal. Pues si él no quiso ser rey, entonces no es el rey. Pues las cosas que está haciendo, ¿para qué son? Si hacen un estudio de la palabra señales en los evangelios, te vas a dar cuenta que esa palabra está fundada en el Antiguo Testamento de las señales que el Mesías iba a hacer. Cuando en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Jesús está haciendo señales, milagros y prodigios, es solamente para un punto, y es para que la gente reconozca que Él es el Mesías. Pero aquí Jesús le está diciendo, miren, ustedes no me están buscando porque creen que soy el Mesías. Ustedes me están buscando porque quieren aprovecharse. Ustedes me están buscando porque quieren ser llenados de pan. Ustedes piensan que yo soy un mago y que nomás les voy a dar lo que ustedes quieren. Y los motivos de ellos no estaban centrados en la voluntad de Dios. Si los motivos de ellos estaban centrados en su entendimiento sobre lo que ellos pensaban, lo que Dios iba a hacer. Y dice, hey, no se fatiguen de buscar las cosas materiales, las cosas terrenales. Esas cosas se perecen. Busca lo que va a permanecer. Y eso es lo que el Hijo del Hombre les dará. Ellos todavía están como, ok, están batallando, todavía quieren, pero están batallando con su egoísmo, con su yo. Dice el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué haremos para que podamos obrar las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en aquel a quien envió. ¿Qué debemos que hacer? Ok, ¿qué debemos que recibir eso? ¿Qué debemos que hacer para tener las bendiciones que queremos? ¿Qué es lo que debemos que hacer? No, equivocado. Sí, el ser humano tiene un problema. Siempre quiere tener control, siempre quiere hacer las cosas de su manera. No. Jesús dice, no es lo que tú puedes hacer, sino es que debes que recibir, debes que escuchar, abrir tu corazón y aceptar a aquel que Él envió. Por lo tanto, le dijeron, ¿qué signo, qué señal vas a realizar entonces para que lo veamos y te creamos? ¿Qué trabajo harás? Nuestro padre comió en el maná en el desierto, como está escrito, Él les dio pan del cielo para comer. ¿Qué otro señal nos vas a enseñar? Queremos creer, pero debes que enseñarnos más. Espérate, ¿no miraron lo que Jesús hizo ayer? ¿No has escuchado lo que Jesús hizo sobre la noche? ¿Qué más señales debes que ver? ¿No has mirado a Jesús sanar, curar, resucitar a los muertos? ¿Qué más señales necesitan? Pero así es el ser humano. Que si no miramos a Dios obrar de la manera que nosotros queremos,
de la manera que nosotros pensamos que Dios va a obrar o no. Necesitamos más, más. Y nuestros corazones carnales no se satisfechan. Esta gente no está listos para recibir a Jesús. Y eso es lo que Dios está haciendo. Les está enseñando sus motivos. Sus motivos. Entonces les dijo Jesús, muy seguro les digo, Moisés no nos dio el pan del cielo, pero mi Padre se los da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Ok, no se equivoquen, no fue Moisés, fue mi Padre que les dio ese pan para sustentar. Pero acuérdense, no todos creyeron. Pero el pan verdadero del cielo, si el maná era un ejemplo, era una profecía, era más bien era un foreshadowing del pan que iba a venir, el que viene a este mundo, el Mesías, que viene del cielo. Entonces le dijeron, Señor, danos este pan siempre, así como sarcásticamente, ¿verdad? Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero os he dicho que me han visto y sin embargo no creas. Todo el que el Padre me dé, vendrá a mí, y el que venga a mí no lo haré de ninguna manera expulsado. Porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esta es la voluntad del Padre que me envió, la de todo lo que Él me da, ha dado, no debo perder nada, sino que debe levantarlo en el último día, resucitarlo en el último día. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, para que todos lo que ve al Hijo y creen en Él tengan vida eterna. Y lo resucitaré en el último día. Lo resucitaré en el último día. Aquí nos está diciendo Jesús, a él Jesús nota. Dice, ustedes no creen. Porque ellos dijeron esto, oh, danos esto siempre, pero sarcásticamente. Y dice, ustedes no creen, pero mira, el Padre, Él está trabajando. Y todos que respondan a la obra de Dios en su corazón del Padre van a venir a mí y no voy a perder ninguno. Porque yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine aquí para hacerme rey. No, yo debo que seguir la voluntad de Dios. Y todo el que cree en mí, todo el que cree en el Hijo del hombre, de Dios, va a ser salvo y va a tener vida eterna y va a resucitar el último día. Ellos no están pensando en ninguna resucitación. Ellos están pensando en su cosa, en su terrenal. Y mira lo que dicen los judíos. Los judíos se quejaron entonces de él, porque él dijo, yo soy el pan que vino del cielo. Y dijeron, ¿no es Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Como de ese entonces que dice, he bajado del cielo. Miran lo que está pasando. La gente no quiere. La gente no quiere aceptar. Porque Jesús no entra en el papel que ellos han inventado en su mente. De cómo el Mesías debería hacer. Ellos están buscando un rey como Saúl. No un rey terrenal. Alguien que les va a conquistar al mundo para ellos. Están rechazando allí, aunque Jesús le ha enseñado tanta evidencia, ellos están rechazando a Jesús. Por eso Jesús le dice, por lo tanto Jesús le respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes, no se quejen. Nadie puede venir a mí, aunque menos que el Padre que me envió lo atraiga, y lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Por lo tanto, todos los que han oído y aprendido del Padre vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, excepto aquel que les digo, ha visto al Padre. Lo más seguro es que os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y han muerto. Entonces, este es el pan que baja del cielo, para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que vino del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi carne. Daré por la vida del mundo. So, Jesús aquí nos da una enseñanza bien importante. Mira, Jesús no está allí para ser payaso, para entretener a todos. Jesús no está vendiendo boletos. No está vendiendo boletos tampoco. Jesús está aquí para hacer la voluntad de Dios. Y Él reconoce y sabe que
No todos van a responder. Porque solamente los que responden al Padre que los está trayendo a través del Espíritu Santo trabajando su corazón van a venir a Él. Jesús no está preocupado por los números. No, Jesús está preocupado por la calidad. Y por eso Él está diciendo estas cosas, porque Él está queriendo que la obra de Dios se haga y se haga una distinción y las personas tomen una decisión. ¿Van a seguir a Dios aunque no lo entienden bien? Aunque lo reta su entendimiento, aunque le está diciendo que se deben que humillar, o van a seguir sus propios deseos. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Claramente Él se declara como el Mesías. Yo soy el que soy. ¿De verdad? Y se declara. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Por lo tanto, los judíos discutieron entre ellos, diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Jesús está, y sí, las personas empezaron a tomar las cosas literalmente, porque quieren evitar el punto que Jesús le está diciendo. Jesús sabe que los judíos, y ellos sabían que los judíos cuando hablaban del pan, hablaban de la palabra de Dios. Porque el pan, la palabra de Dios, sustentaba espiritualmente al ser. Solo que Jesús está hablando son cosas espirituales, pero ellos no lo quieren ver de esa manera. Y Jesús no está hablando literalmente de su carne, sino Él está hablando de su sacrificio. De su sacrificio. Pero esta gente no quiere entenderlo. Se pone ya en un plan, no. No importa lo que dice, no. Entonces Jesús les dijo, muy seguro los digo, que a menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tenéis vidas en vosotros. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es alimento y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre viviente me envió, yo vivo a causa del Padre. Así que el que se alimenta de mí vivirá a causa de mí. Este es el pan que bajó del cielo, no como tus padres se comieron el maná y están muertos. El que come este pan vivirá para siempre. Estas cosas que dijo en la sinagoga mientras enseñaba en Capernaum. So Jesús les está diciendo a estas personas, wait a minute, debes que comer mi carne y tomar mi sangre. La gente se está escandalizando, porque para el judío beber sangre era una abominación, porque la ley de Dios, la Torah, tiene una provisión contra eso. Pero el punto de no beber la sangre es porque en la sangre está la vida del ser. En otras maneras, si ellos hubieran entendido las palabras de Jesús y escucharlos, ellos hubieran entendido que las enseñanzas y la vida que Él vivió, lo que Él va a ofrecer, para ellos necesitaban aceptarlo. Y nosotros sabemos que Jesús está hablando de su cuerpo y su sangre que derramó por nuestra vida, porque esos dos objetos se usan en la Santa Cena. Cuando el cristiano acepta la Santa Cena, está aceptando el sacrificio de Jesús y la vida de Jesús y todo lo que Jesús nos quiere dar. Aquí Jesús está apuntando al sacrificio que Él da, que debe quedar, pero la gente lo está rechazando. No quiere entender, se está bloqueando, el enemigo le está cegándolos. ¿Por qué? Porque ellos no se han humillado, no se han entregado. Y esto Jesús lo enseña claramente en la sinagoga. Él no esconde, Él está enseñando abiertamente. Y aquí, hemos llegado al punto. Hemos caminado mucho para llegar aquí, pero este es el punto. Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos se quejaban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Entonces, si vieras ascender el Hijo del Hombre donde estaba antes, es el Espíritu quien da vida, la carne no beneficia nada. Las palabras que nos hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién los iba a traicionar. Y le dijo, por tanto, yo les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que mi Padre se los haya concedido. Desde entonces muchos de sus discípulos regresaron a caminar con él. Regresaron a caminar, pararon de caminar con él. Se fueron a sus vidas, lo dejaron, lo abandonaron, en otras palabras.
¿Qué dice Jesús? ¿Qué necesitan más? ¿Necesitan mirarme para irme al cielo? ¿Necesitan mirarme para creer en mí? Pero Jesús, es algo irónico porque sus discípulos sí van a ver a Jesús ir al cielo. Lo van a ver llevado al cielo. Pero esta gente no lo va a ver. ¿Por qué? Porque no cree, no cree. Pero aquí este es el punto. Las palabras en que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús les está tratando de decir, ok, lo que yo les estoy diciendo es espíritu y son vida. Escuchen esto. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por su palabra que Jesús sanó la enfermedad y expulsó demonios. Por su palabra tranquilizó el mar y levantó a los muertos. El pueblo dio testimonio de que su palabra estaba con poder. Habló las palabras de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador desea fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible debe ser retirada, la palabra debe ser una fuente de poder. Al igual que su maestro, debían vivir por cada palabra que salía de la boca de Dios. Mis hermanos, este es el punto. Esta gente estaba buscando una palabra de Dios, estaban buscando al Mesías, estaban buscando a Dios de su propia entendimiento para que cabiera en su cajita. Pero Jesús dice, no, 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 si ustedes están buscando la voluntad de Dios, deben que buscar mi palabra, deben que escuchar mi palabra, deben que pasar tiempo con mi palabra, porque mis palabras, las palabras que yo les digo, son espíritu y son vidas. Jesús estaba tratando de ayudar a las personas que se centraran en la palabra de Dios, porque lo que ellos necesitaban era comer las palabras de Cristo, comer las palabras de Dios, porque solamente si comían y aceptaban las palabras que Jesús les daba, entonces iban a tener vida eterna. Porque en Cristo Jesús, en su palabra, nosotros podemos recibir lo que necesitamos para sostenernos en esta vida. La palabra de Dios solamente nos puede dar lo que necesitamos para poder vivir una vida cristiana que se conforma a la palabra, a la voluntad de Dios. Y Jesús está tratando de atraer a este pueblo, a este mundo, a nosotros, a darnos cuenta que nosotros necesitamos comernos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos fuerzas, en la palabra de Dios encontramos vida, en la palabra de Dios encontramos la seguridad que necesitamos. Jesús sabía que él iba a irse, y a irse Él nos dejó tres cosas: el Espíritu Santo, a la iglesia y la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo trae a todo aquel a la palabra de Dios. El Espíritu Santo te dirige a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te va a dirigir para afuera de la palabra, no te va a dirigir al puesto de dirección de la palabra. Hay muchos espíritus en este mundo, y si tú quieres saber si el que te dirige a ti es el Espíritu Santo, entonces Él te va a llevar a la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que conocemos quién es el Espíritu Santo. Es en la palabra de Dios que conocemos a qué va a ser el Espíritu Santo. Y la iglesia, hay muchos espíritus, y los espíritus te pueden guiar hasta las iglesias. Pero la iglesia de Dios debe que estar fundada en la palabra de Dios. Porque si la iglesia no está fundada en la palabra de Dios, la iglesia está ciega y no sabe, aunque adora a Dios, aunque lo busca, no lo puede seguir en toda plenitud en verdad. Solamente a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta si estamos en el lugar correcto. Porque la iglesia que hace la voluntad de Dios va a ser la iglesia que está fundada en la palabra de Dios, que se siente el Espíritu Santo que te guía a la palabra de Dios. Es bien importantísimo, mis hermanos, que nosotros pasemos tiempo con la palabra de Dios. Acuérdense, nosotros estamos estudiando este tema de crecimiento espiritual porque nosotros que necesitamos crecer para poder alcanzar además. No podemos dar lo que nosotros no tenemos.
No podemos darle a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestros hijos lo que no tenemos. Y si nosotros queremos dar a Cristo Jesús a los demás, entonces debemos que tener Cristo Jesús en nuestro corazón. Si queremos dar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, ganar a personas para la palabra de Dios, entonces debemos que tener la palabra de Dios en nosotros. Porque la palabra de Dios nos da vida a nosotros. La palabra de Dios dirige nuestros pensamientos. La palabra de Dios modifica nuestra vista. La palabra de Dios nos llena con esperanza verdadera. La palabra de Dios nos da paz. La palabra de Dios nos da consolación en los tiempos difíciles. La palabra de Dios nos causa de ser agradecidos con Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos ayuda a evitar el pecado. La palabra de Dios nos da un deseo para vida eterna. La palabra de Dios nos conforta y nos anima cuando estamos desanimados. La palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos da vida eterna. La palabra de Dios nos da libertad verdadera. La palabra de Dios es como un escudo que nos protege en los tiempos difíciles. La palabra de Dios nos ayuda a conocer y entender el corazón de Dios. La palabra de Dios nutre nuestra vida eterna. Y por fin, ya lo dije, la palabra de Dios nos guía a Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios, porque este es el punto de todo este pasaje, que las palabras de Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son espíritu y son vida. Si nosotros queremos tener espíritu y queremos tener vida, si queremos tener fuerza en nuestra vida espiritual, en nuestro espíritu, entonces debemos que comer la palabra de Dios. Debemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Debemos que dejar que la palabra de Dios entre a nuestros corazones. Este es el punto de este tema. ¿Se acuerdan del coro que les comenté al principio? El coro es la palabra de añadir, ¿verdad? Es la palabra de financiar. Mira, aquí hay un versículo en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, que nos habla del coro. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, corro, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, y a la devoción afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. La palabra añadir aquí es coro. Coro. En el tiempo de Jesús, nadie de nosotros quisiéramos ser involucrados con un coro solamente si cantamos en el coro. ¿Por qué? Porque en la cultura griega, las ciudades de Atenas escogía una persona para financiar al coro. Por su propia inversión, por su propio gasto, esta persona necesitaba financiar al coro para que el coro pagara. Estás hablando de miles y millones de dólares. Esta persona. Mucha gente no quería ser escogido. No quería ser escogido porque sabía que iba a gastar mucho de su dinero. Se iba a empeñar mucho para que el coro pudiera cantar en las celebraciones de la ciudad. De la misma manera, Jesús nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos que correar la palabra de Dios. Que nosotros debemos que poner un empeño, un esfuerzo para poder crecer en la vida cristiana. Porque nosotros no vamos a crecer pasivamente. Si nosotros no pasamos tiempo con la palabra de Dios, si no pasamos tiempo buscando a Dios, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, no pensamos que vamos a crecer, porque no lo va a hacer. Solamente si nosotros nos esforzamos a comer, a tiempo con la palabra de Dios, entonces
vamos a crecer. Mis hermanos, nosotros debemos que ser intencionales. Nosotros debemos que ser intencionales, debemos que empeñarnos de pasar tiempo con la palabra de Dios, estudiando la palabra, escudriñando la palabra de Dios. Debemos que abrazar la palabra de Dios y debemos que dejar que la palabra de Dios nos abrace a nosotros, que nos informe, que nos motive, que nos modifique. Mis hermanos, necesitamos empeñarnos a recibir la palabra de Dios. No podemos nomás pasar 5 minutos y pensar que estamos bien. No podemos dejar que días pasen. No podemos, mis hermanos, porque el punto de todo esto es que necesitamos crecer espiritualmente para compartir a Jesús. Y no podemos dar lo que no tenemos. Y solamente si nosotros abrazamos la palabra de Dios y nos fundamentamos en sus promesas, en sus principios, en sus valores, en sus enseñanzas, entonces vamos a poder tener lo que necesitamos para compartir a Jesús. Hoy en este día Jesús te está diciendo a ti, hijo, hija, quiero que pases más tiempo con mi palabra. Quiero que fundamentes tu vida en mi palabra. Quiero abrazarte con mi palabra. Quiero transformarte con mi palabra. Quiero que pases más tiempo conmigo en mi palabra. Quiero darte vida espiritual. Quiero sostenerte. ¿Estás dispuesto a pasar más tiempo conmigo? ¿Estás dispuesto a pasar más tiempo con mi palabra? ¿Cuánto de nosotros dice aquí, Jesús, yo quiero pasar más tiempo contigo y con tu palabra? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has ayudado a estar juntos, que nos has dado de tu palabra, que nos has dado de tu mensaje. Señor, ayúdanos a ser como los discípulos verdaderos, no aquellos que abandonan tu palabra, no aquellos que te abandonan, Señor, sino aquellos que se ponen todo su ser, todos sus motivos, todo su alcance, todo su propósito, pasar tiempo con la palabra de Dios, porque solamente es la palabra de Dios que nos da fortaleza. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo, ayúdanos a aceptar tu mensaje, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, les deseo un feliz día, les deseo bendiciones al Señor. Que Dios los guarde, que Dios los cuide y que Dios haga su rostro, su cara resplandecer sobre sus rostros cada día. No dejen un día pasar sin que ustedes estudien la palabra de Dios. Dios los bendiga.